Inteligencia emocional. Capítulo 4. Aprende a controlar y a centrar tus emociones. No cabe duda de que ser inteligente no es lo mismo que ser sabio. La inteligencia no puede medirse por el bagaje cultural de un individuo, sino por la habilidad que éste tiene para enfrentar las adversidades que se le presentan en la vida. Es cierto que esta época posmoderna, con todos sus avances científicos y tecnológicos, nos ha hecho la vida más cómoda y en cierta medida nos hemos vuelto más holgazanes. Como una anécdota personal, puedo decir que hace algunos años solía hacer mis trabajos en una máquina de escribir. Cuando uno se equivocaba en alguna palabra, no había manera de corregirla. Debíamos escribir otra vez toda la cuartilla. A veces teníamos que repetir la hoja 10 o 15 veces por un mínimo error. Más tarde, con la llegada de las computadoras, surgió la posibilidad de usar un procesador de textos que nos permite corregir los errores sin necesidad de volver a hacer todo el trabajo. Los hornos de microondas también nos han facilitado la manera de preparar los alimentos. Antes teníamos que esperar un buen rato para que hirviera el agua en la estufa y ahora con un par de clics tenemos lista el agua para preparar café en 1 o 2 minutos. ¿Y qué decir de la enorme ventaja que ofrecen el email y las redes sociales en materia comunicativa? En conclusión, podemos afirmar que los avances que tenemos ahora son impresionantes comparados con los de los últimos 2 siglos. Jean-Jacques Rousseau dijo alguna vez que el progreso de las ciencias y las artes deshumanizan al hombre. Quizá no nos hemos deshumanizado del todo y no podemos negar que el hombre, como el único animal racional, pero al fin y al cabo animal, es egoísta por naturaleza. Es decir, siempre vamos a preferir nuestro bienestar antes que preocuparnos por el bienestar ajeno, salvo honrísimas excepciones. Entre la ciencia, la tecnología y los modelos educativos posmodernos, que en gran medida derivaron del positivismo, podemos destacar el problema de ignorar las emociones como algo inherentemente humano. Nadie se preocupa por esto. Las emociones están allí y ya. Pasan sin pena ni gloria. Mencionamos el positivismo porque esta vieja escuela pretendía enfocar todo en lo racional, dejando de lado las cuestiones metafísicas y románticas. A propósito de esto, repetimos, es un error dejar de lado la cuestión emocional, ya que en la vida del hombre no todo es racional, cuadrado y medido. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Es posible controlar algo tan complejo y subjetivo como las emociones? Y si se puede, ¿cómo lo hacemos? La primera respuesta es sí, y la verdad es que no es tan fácil. La buena noticia es que a estas alturas del libro ya has dado el primer paso. Has explorado las emociones de una manera diferente y has empezado a aprender a diferenciarlas entre sí. Debemos aclarar que manejar las emociones no significa reprimirlas o negarlas, sino transformar emociones negativas en positivas cuando sea necesario y moderar los impulsos que tenemos al sentir determinada emoción para que estas reacciones nos puedan ayudar en nuestro camino. Transformar las emociones no implica que no vamos a sentir emociones negativas nunca. Recuerda que el miedo y la ira son necesarios para la supervivencia. Controlar las emociones es importante,
porque nunca sabremos cómo va a reaccionar el otro ante nuestros arranques de ira, nuestras depresiones o nuestras risas. No todas las personas son tan tolerantes y esto aplica mucho para el mundo laboral. Para el control emocional hay que hablar de que hay distintos contextos. Es decir, existen situaciones en las que es bueno y favorable expresar lo que sentimos, pero también hay momentos en los que es mejor quedarnos callados o disimular. Lo anterior requiere que, como se dice coloquialmente, tengamos la cabeza fría. Esto no es tan fácil, pues hay personas que se reconocen a sí mismas como débiles o dicen tener corazón de pollo, pero todo esto tiene solución. A estas personas les debemos recordar que el mundo no va a acabarse si aprenden a decir no cuando sea necesario. Vamos ahora a ejemplificar este asunto de los contextos. Dice un dicho popular que la clave de toda relación es tener una buena comunicación. En la relación amorosa es esencial que ambos sean sinceros. Este es el tipo de contextos en los que es bueno expresar abiertamente las emociones, pues no es correcto que engañemos al otro. No es que seamos moralistas, pero las experiencias de muchas personas nos dicen que ser sinceros con nuestros sentimientos nos puede ahorrar un montón de conflictos posteriores, reclamos, rencores, peleas, celos, acosos, etc. Un contexto en el que debemos controlarnos y guardar para nosotros nuestras opiniones es en el trabajo, específicamente con nuestro jefe. Quizá en cierta ocasión nos sacó de nuestros cabales, pero no por eso vamos a alzarle la voz o hacerle un mal gesto, pues esta respuesta nos puede provocar un gran problema. Siempre es bueno recordar un buen consejo que nos han dado a muchos. Piensa antes de actuar. Si todo el tiempo actuamos por mero instinto, sin pensar en las consecuencias futuras, estaremos propensos a fracasar o a cometer errores terribles. Para tener control sobre nuestros impulsos, podemos hacer las siguientes preguntas en mente. ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué consecuencias puede tener el acto que voy a cometer? Algunos expertos recomiendan que para controlar la ira o la ansiedad hay que respirar profundamente y contar hasta 10. Sin embargo, consideramos que es muy importante el ejercicio mental debido a que no podemos estar respirando profundamente y contando enfrente de los demás, pues de esta manera sabrán que estamos incómodos por algo. Hablando de ejercicio mental, resulta muy favorable que cuando te invada un pensamiento negativo que te esté provocando cierta emoción desfavorable, cambies ese pensamiento por otro positivo. Aprende a decirte a ti mismo, basta, y concéntrate en otra cosa. Luego, cuando estés a solas, respira profundamente y encuentra la manera de alegrarte el día. Puedes recurrir a algo tan sencillo como leer chistes, llamar por teléfono a un amigo o escuchar música que te agrade. Ya que hemos tocado el tema de la música, debemos advertirte algo. Es bastante común que una persona deprimida, y en especial aquellas que sufren mal de amores, busquen canciones o ritmos que sean afines a su estado de ánimo, pues creen que se sienten mejor así, pero esto no es verdad. Muy por el contrario,
Si estás deprimido y buscas música depresiva, será difícil que salgas de ese estado. Todos hacemos esto porque cuando nos pasa algo malo, nos rompen el corazón. Por ejemplo, sentimos que nadie nos entiende. Entonces, buscamos una forma de sentirnos en comunión con algo o alguien, y la música resulta ser una buena manera de llenar ese hueco. Es decir, la música sirve para identificarnos. Siempre es posible centrar las emociones hacia otro propósito. Recordemos que las emociones causan reacciones físicas. Cuando estamos furiosos nos sentimos con más fuerza, pero es difícil canalizarla. Cuando estamos tristes tendemos a ser muy imaginativos, solo que la mayoría de los pensamientos que creamos en estas condiciones son negativos. Imagina todo lo que podrías hacer si centraras esta energía y esta imaginación hacia propósitos más productivos. A manera de resumen de este capítulo, podemos decir que gestionar adecuadamente las emociones supone no censurarlas. Las emociones no son buenas ni malas, a menos que por nuestra falta de habilidad hagan daño a nosotros o a otras personas. Permanecer atentos a las señales emocionales, tanto a nivel físico como psicológico, es un ejercicio fundamental para evitar cometer errores. Es bueno investigar cuáles son las situaciones que desencadenan esas emociones. Recordemos las preguntas que planteamos. Debemos descargar físicamente el malestar o la ansiedad que nos generan las emociones y centrar nuestras energías en cosas favorables.